Muy buen día a todos. En este video vamos a presentar el funcionamiento del software web GESAGRO. En esta pantalla inicial tenemos los campos para el logueo o para el ingreso al sistema del usuario registrado. Entonces ingresamos los datos conocidos por el usuario y presionamos el botón iniciar o presionamos la tecla Enter. En esta pantalla inicial encontramos el listado de las fincas que están registradas. Por el momento tenemos una finca registrada llamada Villa Misterio. Entonces podemos encontrar campos como el área total y las acciones que se pueden hacer sobre esa finca. También administrar algunas actividades que se realizan sobre esta finca. Para nuestro caso vamos a generar una nueva finca. Presionamos entonces el botón agregar nueva finca. En este formulario están creados algunos campos en los cuales es necesario agregar datos para que el software pueda reconocer la finca que vamos a agregar. En este caso entonces en nombre de la finca vamos a poner Villa Sofía. Villa Sofía pertenece al departamento del Quindío. Entonces acá tenemos un listado de departamentos registrados para la República de Colombia. Vamos a seleccionar entonces Quindío. Al seleccionar Quindío nos aparece el listado de los municipios. Para una prueba de ensayo voy a seleccionar los listados de Nariño y debe aparecerme entonces los municipios de Nariño. Bueno, continuando con nuestro ejemplo, voy a seguir con Quindío y voy a seleccionar el municipio de Circasia. Circasia tiene ciertas veredas, entonces vamos a ingresar acá el nombre de la vereda. Para este caso voy a poner Barcelona Alta. Bien, el área total de la finca nos especifica acá en la parte inferior que la registremos en hectáreas. Villa Sofía es una finca que está en la vereda de Barcelona Alta y que tiene 20 hectáreas. Y que tiene una altura sobre el nivel del mar de 1480 metros sobre el nivel del mar. Tiene unas coordenadas de latitud y longitud en el eje X y Y. Entonces, para el eje X vamos a poner que está con 75 grados oeste y con 4 grados norte, indicando que la X es la longitud y que el 4 es la latitud. Tenemos acá una serie de botones como aceptar, cancelar, limpiar y volver. Si le damos limpiar, cancelar o volver, los datos que hemos agregado acá en este formulario no van a ser almacenados. Entonces en este caso debemos darle aceptar. Al darle aceptar y recordando que solo teníamos una finca llamada Villa Misterio con 10 hectáreas, entonces ya nos aparece la finca que acabamos de agregar, Villa Sofía, con unos botones similares a los anteriores para poder administrar y gestionar esta finca. Encontramos también que tenemos 20 hectáreas para esta finca y tenemos unas acciones que se pueden realizar sobre esta finca. Para este caso de ejemplo también vamos a dar agregar cultivos. Quiero indicar que sobre esta finca se puede agregar cultivos, labores, gastos, hacer ventas y generar otros ingresos. Entonces vamos a dar hacer cultivos. Esta finca, como es una finca que acabamos de agregar, no tiene ningún cultivo asociado. Vamos a agregar un cultivo para ella. En este caso vamos a poner café y más adelante haremos uno de plátano. Si tenemos 20 hectáreas en esta finca, vamos a decir la cantidad de hectáreas que vamos a sembrar en café. Vamos a sembrar 18 hectáreas en café. Son todos los datos que nos solicitan y damos el botón aceptar. Muy bien, voy a agregar otro que sea de plátano y le voy a poner las 2 hectáreas que nos hacían falta en plátano. Entonces, al haber creado ya el cultivo de plátano, volvemos a estar en el listado de cultivos. Para volver al listado de las fincas, solo hay que presionar el botón listado de fincas para poder continuar con las otras acciones. Vamos a darle clic al botón labores. En el listado de labores no tenemos ninguna labor creada,
Entonces, vamos a crear una labor para poder gestionar los cultivos de la finca Villa Sofía. Damos clic al botón agregar labor. Vamos a indicar que para el día lunes 19 de mayo se hizo para el cultivo de café una labor de control de arbences. Si nosotros hicimos un control de arbences, vamos a decir que lo hicimos de manera manual. Lo hicimos en 2 jornales y que cada jornal nos costó 20.000 pesos. Entonces, el total de jornales para este cultivo y para esta labor fue de 40.000 pesos. Encontramos nuevamente los mismos botones: volver, limpiar, cancelar y aceptar. Vamos a presionar el botón aceptar para que estos datos queden almacenados. Volvemos a quedar en el formulario de agregar nuevas labores por si deseamos crear nuevas labores. Volvemos al listado de labores y encontramos que para el cultivo de café el 19 de mayo hicimos una labor de control de arbences y fue de tipo manual. Bien, volvemos al listado de fincas presionando en este botón y continuaríamos entonces con gastos que se harían para la administración de Villa Sofía. Presionamos el botón de gastos y nos encontramos que aún no tenemos gastos. Vamos a generar un nuevo gasto. Presionamos el botón agregar gastos y decimos que para el día miércoles 21 de mayo vamos para el cultivo de café, vamos a hacer un gasto administrativo. Vamos a indicar que el 50% de este gasto fue atribuido al cultivo del café. Presionamos el botón añadir ítems y nos dice si la actividad fue administradora, de celador, de conductor u otro. Vamos a indicar que fue conductor y que al conductor le pagamos 80.000 pesos. Podríamos agregar más ítems, en donde nos aparece una nueva fila con un botón al lado de eliminar. Vamos a decir que para el cultivo de café se pagó 20.000 pesos por celaduría y presionamos el botón aceptar. Nos vuelve a aparecer el mismo formulario de agregar gastos si deseamos agregar un nuevo gasto. Volveríamos entonces al listado de fincas para seguir administrando la finca Villa Sofía. Ya al haber creado cultivos, labores sobre los cultivos y al haber generado gastos, podríamos generar ventas. Presionamos el botón ventas. Aún no hemos tenido ventas sobre el cultivo del café. Presionaríamos sobre agregar ventas y diríamos que para el viernes 23 de mayo del cultivo café vamos a indicar que fue de primera clase y que fue en arrobas de café y vamos a vender en este caso 5 arrobas de café. El valor unitario de la arroba del café indicaríamos que es de 80.000 pesos. Entonces el total de la venta del día viernes 23 de mayo fue de 400.000 pesos. Esto se tomaría como un ingreso. Presionaríamos el botón aceptar. Volvería a estar en el formulario de agregar ventas si deseamos agregar nuevas ventas, pero vamos a indicar que no. Vamos al listado de ventas para verificar que la venta fue almacenada. Volvemos al listado de fincas. En las fincas entonces podemos encontrar un botón que dice otros ingresos. Al presionar otros ingresos nos va a aparecer el listado de los otros ingresos que han generado. Entonces vamos a agregar un nuevo ingreso presionando el botón agregar otro ingreso. Nos aparecen 4 campos: la fecha, el cultivo que generó ese ingreso, un detalle y el valor total. Y vamos a decir que para el jueves 22 de mayo por el cultivo de café se hace un ingreso económico para inyección de capital. Para posteriores gastos y mantenimiento del cultivo, y se hace un ingreso de 150.000 pesos. Muy bien, tenemos nuevamente los 4 botones y vamos a indicar aceptar para almacenar este ingreso. Aparece nuevamente el formulario por si deseamos agregar otro ingreso. Vamos a darle clic al botón listado de otros ingresos para verificar que para el cultivo del café el jueves 22 de mayo se hace una inyección de capital por 150.000 pesos.
podríamos eliminarlo, editarlo o verlo. Volvemos a las fincas y tenemos 4 botones adicionales. Está el ver, editar, eliminar y reportes. En este caso vamos a presionar el botón reportes. Aquí tendríamos el listado de reportes para la finca Villa Sofía. Vamos a seleccionar la opción resumen de ingresos y egresos. Al frente aparece la descripción. Presionamos este botón y nos muestra el listado de ingresos y egresos con unas opciones en el encabezado por cultivos de café y plátano y por fechas. Vamos a dejarlo como está en este momento y vamos a decir que hubo un total de ingresos agrícolas por todos los cultivos de 550.000, por ventas de primera clase 400.000 y otros ingresos 150.000 para un subtotal de 550.000. Tendremos costos de cultivos. Por la labor de arbences salieron 40.000 pesos, lo que sumaría 140.000 con gastos de la empresa, que fueron 100.000 pesos administrativos. Entonces hubo 100.000 pesos de gastos administrativos más 40.000 pesos de gastos por labores de arbences para un total de 140.000. Como ha habido ingresos de 150.000 menos 140.000, aparecería que la diferencia y el saldo en este momento serían de 410.000 pesos. Quiero volver al inicio presionando este botón. Entonces nos encontramos en el listado de fincas, en donde podríamos seguir agregando fincas y seguir administrando cada una de ellas. Este botón, cerrar sesión, es para cerrar la sesión del usuario que está administrando en este momento la aplicación web GESagro. Presionamos este botón para no dejar sesiones abiertas y nos encontramos con el formulario inicial de inicio de sesión. Este es un video en el cual se muestra la administración y la gestión de las empresas agrícolas. Que tengan muy buen día.